este ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Destacamos la distinguida presencia en este acto del diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Justicia. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Nos acompaña también la maestra María Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud. Bienvenida, secretaria técnica. Por supuesto, agradecemos también la presencia del panelista del día de hoy, el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y colaborador del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Álvarez. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan este día, así como a quienes están siguiendo este ciclo de conversatorios a través de los diferentes medios de comunicación. Para escuchar el mensaje de bienvenida, así como la reseña de nuestro panelista, dejamos en el uso de la palabra al diputado Hamlet García Almaguer. Si es tan amable, diputado secretario. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues este es el quinto conversatorio dentro de este ciclo sobre legislación y bioética. Los otros han tenido verificativo el 20 de febrero, 27 del mismo mes, 19 y 26 de marzo. Tendremos otro el 9 y 23 de abril y finalmente 7 y 21 de mayo. Y los temas pues son muy interesantes: función consultiva de la Comisión Nacional de Bioética, necesidad de la exigibilidad de la educación en bioética, bioética y políticas públicas, autonomía progresiva y derechos sexuales y reproductivos. Esta es una especie de continuación: derechos sexuales no reproductivos hacia una justicia sexual, necesidad de la patología bucal en el Sistema Nacional de Salud, voluntades anticipadas en salud mental, violencia, qué la genera y qué la previene, y finalmente objeción de conciencia. Y todos los panelistas, pues se trata de un extraordinario claustro de doctores, doctoras y doctores. Y bueno, pues agradezco al diputado Manuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, por esta distinción de permitirme darles hoy la bienvenida, doctor, y a toda la audiencia que además sigue estos conversatorios a través de las redes sociales y de las plataformas de la Cámara de Diputados. Hoy el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz nos va a hablar de derechos sexuales no reproductivos hacia una justicia sexual. El doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz es profesor investigador en el Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, del CONACYT en nivel 2. Es médico sexólogo clínico, cuenta con una maestría en sexualidad, Certified Sexologist por el American Board of Sexology, acreditado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, así como especialista en educación sexual y como especialista en sexología clínica, y es asociado titular del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología. En el campo de las ciencias cuenta con una maestría en Historia de la Ciencia, maestría en Biomedicina Molecular y doctorado en Neurociencias. En el campo de la investigación biomédica y psicosocial, maestría, doctorado y postdoctorado en bioética. Actualmente es consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética, Conbioética. Entre sus reconocimientos destacan ser el único mexicano que ha recibido el Premio a la Excelencia en Salud Interamericana en Bioética en el año 2007, otorgado por la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Además, es el único iberoamericano que ha recibido el Mark Ehrenreich Prize en Healthcare Ethics Research en 2014, otorgado por the International Association of Bioethics y the Pacific Center of Health Policy and Ethics at the University of Southern California. Recibió mención honorífica en el 11º Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, otorgado por la UNAM en el año 2021, y su producción académica incluye más de un centenar de publicaciones especializadas. Ha dictado más de 300 conferencias por invitación en 12 países de Iberoamérica. Es un placer que esté usted aquí, doctor, en la Cámara de Diputados. Bienvenidos, y seguramente sus conocimientos serán de mucha utilidad para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, diputado secretario. Antes de dar el uso de la palabra al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, les pedimos nos regalen un minuto de su tiempo, por favor. Me parece que el diputado tiene algún otro compromiso. Sí, tenemos que viajar, pero vamos a ver el video pronto y los dejamos con el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dar inicio al tema del conversatorio del día de hoy, derechos sexuales no reproductivos hacia una justicia sexual, dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Adelante, doctor Álvarez, tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Siempre hablando de estos temas hay que incluir precisamente la idea que va a aparecer reiteradamente en la presentación de la diversidad. La constante en biología y en la cultura es la diversidad, no una estandarización que no existe, existe solamente de manera artificial. Pues me da mucho gusto en esta ocasión tomar la palabra más que en los conversatorios anteriores, dado que voy a exponer el tema y pues vamos a ver cómo queda en esta ocasión. Pero, la siguiente, ¿sí? ¿Te puedes pasar para acá? Es que me dicen que para que quede más cerrada la toma. La toma. Okay. Todo con la mesa. Ay, gracias. Por favor. Bueno, pues después de que leen todo el currículum, no sé qué esperan escuchar. Yo espero estar a la altura de todo lo que se leyó después de muchos años de trabajo que tengo con estos temas. Entonces vamos a ver qué sale. La siguiente, por favor. Voy a empezar con una cita que todo abogado conocerá y que en ética es muy importante. En latín, justitia constantas et perpetua voluntas ius su quique tribuendi, ius precepta sunt aec honeste vivere alternum non ladere sum quique tribuere, que en español es: la justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. A partir de esta idea de derechos, me voy hasta lo más antiguo para partir al siglo XX. Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo, que es la definición clásica que tenemos de Ulpiano sobre justicia y que ha repercutido no solamente desde el punto de vista normativo jurídico, sino también desde el punto de vista normativo ético. Y podríamos enredarnos aquí, vamos años hablando de la justicia y no es la idea. La siguiente, por favor. Entonces voy a hablar del mundo contemporáneo, voy a diferenciar tres grandes periodos de esto que se suele llamar en un solo saco derechos sexuales y reproductivos, y yo considero que hay un primer momento histórico para hablar de unos derechos que yo llamaría erótico-afectivos, que tienen que ver con la expresión del placer llamado sexual y con la vinculación que tenemos con otras personas, con otros seres humanos. La siguiente, por favor. Hay que partir de algún punto, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Y esto dio pie a que algunas personas que hoy no son tan recordadas en el mundo académico incluso, como este señor, un francés, René Guyon, él se había preocupado por las diferencias de la ética sexual entre Oriente y Occidente. Él nace en Francia, permanece mucho tiempo de su vida en Tailandia y se da cuenta que las costumbres sexuales, lo que llamaríamos la moral sexual europea, es de una cierta manera y que la moral sexual tailandesa, una cierta manera de orientalizar la sexualidad, es de otra manera, y le llama mucho la atención, dedica toda su vida a estudiar la sexualidad. Poco leído lamentablemente el autor. Este libro es una maravilla y compara los sistemas éticos que él conoce, los europeos, con los que le tocó conocer una vez que ya tenía consolidada su propia moralidad. La siguiente, por favor. Este texto es de 1948. Justo cuando aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en 1951 tiene este otro texto que también es muy poco conocido, en donde lo que plantea él es extender una idea que ya aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la libertad hacia lo que él denomina la libertad sexual. La siguiente, por favor. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice esto: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Y a veces parece que solamente se limita a esto, pero pues la libertad de pensamiento, la libertad tiene muchísimas otras aristas, y él propone, a partir de su propia experiencia pues como investigador y como embajador en Tailandia,
una extensión de esta idea de libertad hacia lo que él denomina la libertad sexual. Yo le llamaría propiamente a lo que llama este autor libertad erótico-afectiva, porque como van a ver, aquí no está tan presente la idea de la reproductividad que estuvo analizada en el conversatorio pasado a propósito de la autonomía progresiva de infancias y adolescencias. La siguiente, por favor. La propuesta que da él es esta: toda persona tiene el derecho a la libertad sexual y a la libre disposición de su cuerpo para este fin. 1951, nadie había dicho esto a este nivel previamente, y ninguna persona será molestada, procesada o condenada por la ley por haber participado voluntariamente en actos o actividades sexuales de cualquier tipo, siempre que carezcan de violencia, restricciones y fraude. Luego esto se puede desarrollar todo lo que ustedes quieran, está bastante más desarrollado en el documento, pero me parece que es muy importante reconocer que en el origen se estaba hablando de una manera de vivir la sexualidad, eso que abarca tantas cosas, que yo tengo en la cabeza un cierto modelo de sexualidad que propone un mexicano, el doctor Eusebio Rubio Aureoles, en donde incluye la reproductividad, no es que esté fuera, porque puede ser una consecuencia o puede no serlo, dependiendo de las decisiones que tomemos, incluye la vinculación afectiva, incluye el erotismo entendido como placer e incluye también el género. Entonces es una visión bastante holista de la sexualidad y esta me parece que sería pues un primer avance en este sentido. A la siguiente, por favor. El segundo momento histórico es el que yo llamaría el de los derechos reproductivos. La siguiente, por favor, y fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, lo reduciría yo a lo que ocurre en la década de los 90, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el 93, donde hace un énfasis especial en derechos de la mujer y de las niñas, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, la de Beijing del 95 y algunas otras que se dieron después, en donde el énfasis está dado desde 93 en derechos de las mujeres, derechos de las menores y la consecuencia de la reproductividad o no, si la reproductividad es deseada o si no es deseada. La siguiente, por favor. Y para mí hay un tercer momento histórico que es el mundo más contemporáneo, lo que nos toca vivir en este momento, sobre derechos sexuales y reproductivos, en donde ya vienen como en un paquete, y lo que yo voy a intentar hacer es en este paquete pues tratar de dejar los derechos reproductivos un poco de lado, no quitarlos, pero sí de modo paralelo pensando en los otros derechos que también tenemos y que deberían de ser respetados, en donde no necesariamente se incluye la idea de la reproductividad. La siguiente, por favor. Una asociación internacional, International Planned Parenthood Federation, IPPF, la siguiente, por favor, en 1995 hace 1995, esto en historia es nada, es hace unos minutos, es ayer, hace una propuesta de una Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, la siguiente, por favor, que incluye un prólogo, una introducción, un preámbulo, una propuesta de 12 derechos en lo que en ese momento esta asociación considera que deberían ser considerados o elevados a la categoría de derechos. Viene unas referencias, unas notas y una serie de adendums. La siguiente, por favor. Esta declaración la revisan en el año 2008, hace muy poquito tiempo. Hablan ahora de 7 principios marco. Esta idea de los principios ha sido muy importante en la filosofía a lo largo de toda la historia, pero particularmente en una cierta corriente bioética llamada principialismo, que ha salido aquí varias veces. Los principios son importantes, entonces aquí plantean 7 principios en donde se supone que encajarían 10 derechos. La siguiente, por favor. No se va a ver muy claramente porque está bastante apretada la diapositiva, no me interesa tanto el contenido de la diapositiva, pero sí decir que entre la propuesta de 1995 y la de 2008 hay algunos derechos que desaparecen, entre comillas, los que tengo por ahí en un color rojo, y hay un derecho que aparece, que tengo en color azul. Entonces algunos derechos se mantienen y algunos pues se ajustan más a la realidad. Hay una serie de derechos que no es que desaparezcan, sino que se incluyen en otros o se explican de alguna otra manera. La siguiente, por favor. Otra asociación internacional, la WAS, que en un primer momento se llamó la World Association for Sexology, que ahora se llama World Association for Sexual Health, la siguiente, por favor, ha tenido también un desarrollo de esta idea de derechos sexuales y reproductivos. Tiene una primera versión de 1997 con 11 derechos, que la versión más reciente es la que les voy a comentar ahora, que es de 2014 y pues que fue aprobada por el Consejo Consultivo de la UAS. La idea de los derechos sexuales y reproductivos de 1997 de la UAS era un poco aspiracional, lo que se supondría que tendrían que ser una cierta idea de derechos. Y el problema fue en ese momento pensar cómo exigirle a los gobiernos que de alguna manera positivizaran esos derechos. Había un derecho, que no va a aparecer en lo que vamos a ver más adelante, directamente al placer sexual. Y claro, esto es un problema porque entonces si
Vamos a poner escenarios clínicos. Si yo tengo una discapacidad y no me puedo mover y el Estado tiene que ser garante de mis derechos, pregunta retórica, desde luego, ¿el Estado tendría la obligación de conseguirme a alguien para que yo pueda obtener placer sexual? Hay estados que han hecho eso, escandinavos, en donde hay una figura que no tenemos en México y que, bueno, en general en el mundo occidental ha sido muy criticada, la de los subrogados sexuales. Es un tipo de terapeutas sexuales que utilizan su propio cuerpo para poder proveer placer sexual a alguna persona que no pueda obtenerlo por una serie de condiciones. Hay películas en donde ha llegado esto también muy interesantes y bueno, esto plantea una serie de problemas en cuanto a la aplicabilidad. La declaración que vamos a ver aquí, la propuesta que vamos a ver aquí, la reformuló la UAS pensando como telón de fondo declaraciones internacionales en materia de derechos humanos para poder basarse en alguna de esas declaraciones y extender el contenido de la declaración a estos derechos sexuales y reproductivos. Me parece que es una analogía a lo que hizo René Guyon en su momento en 1951, aunque no se le mencione. La siguiente, por favor. Aquí también está una especie de cuadro con unos ciertos derechos que desaparecen, entre comillas, los que están en rojo, y una cierta serie de derechos que aparecen. Los que están en rojo desaparecen, pues porque no es fácil pensar que se pudieran positivizar, y los que aparecen en azul es porque precisamente algo de las declaraciones internacionales pues puede extenderse a la idea de salud sexual y reproductiva. La siguiente, por favor. En las imágenes van a estar viendo la forma como se formula el derecho. Y en el contenido de la diapositiva quise poner parte de la realidad que nos hace ver pues que no se cumplen en el 100% de los casos. De hecho, yo suelo decir cuando hablo de escenarios éticos, si todos y cada uno de los seres humanos y todos y cada uno de los grupos humanos cumplieran con los deberes éticos que se tienen que cumplir, pues el derecho no tendría por qué existir. Pero el derecho sabe que para regular las relaciones sociales no es posible confiar en que toda la gente se va a portar bien. Esto es una cosa que si pensáramos en un mundo ideal, esos que no existen, precisamente por eso son ideales, pues a lo mejor ahí podría no existir el derecho. Pero en el mundo real tiene que existir, tiene que generar normas y además con unas características distintas de la ética como la coactividad. Entonces, lo que ven aquí, por ejemplo, es que hay un derecho planteado a la igualdad y a la no discriminación. Si se extiende esto a la vida sexual y reproductiva, pues podemos ver estos datos de la ENADIS, la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, en donde 4 de cada 10 personas no estaría de acuerdo que su hija o hijo se casara con una persona del mismo sexo. El 40% de la población. Es una barbaridad, pero ¿qué le importa a un padre o una madre o a un cuidador primario con quien se case la descendencia? Es una manera de controlar la vida sexual de la descendencia que no tendría por qué ser así. Y a partir de ello, pues una cierta idea de, qué sé yo, ser abuelos, por ejemplo, estas modificaciones que se han tenido en que ya no tenemos día del abuelo y que tenemos día del adulto mayor, de la persona adulta mayor, pues porque no necesariamente tendríamos que reproducirnos para cuando lleguemos a esa llamada tercera edad. Entonces hay muchas cosas que decir, las diapositivas están un poco cargadas, espero no llevarme demasiado tiempo con ellas. La siguiente, por favor, y ahí tienen otros datos que pueden pues también consultar. El segundo de los derechos plantea el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de la persona, y quise poner un extracto del Informe Especial de Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales, LGBTI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice esto textualmente, por eso las comillas. Existen elementos suficientes en el presente Informe Especial para constatar que en México sigue existiendo un problema de discriminación y violencia en agravio de las poblaciones LGBTI, el cual pone en riesgo sus derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad jurídica, por citar algunos. Luego vienen otros muchos. Entonces, si están en riesgo estos derechos, que son absolutamente fundamentales, pues ¿qué podemos esperar de otros derechos para esta población en particular? Yo lo voy a englobar dentro de lo que se denomina también en la vida sexual, sexualidades no normativas, que tienen que ver cuestiones de identidad, de expresión de género y de orientación sexual. La siguiente, por favor. El tercero de los derechos propuestos es el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Aquí está una gráfica de la ENDOCID, de la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y viene el porcentaje de la población encuestada que se identificó con una orientación sexual o identidad de género en edades tempranas por experiencias vividas durante la adolescencia según el ámbito, donde tuvieron que ocultar su orientación sexual o su identidad de género. Y pues la tuvieron que ocultar la mayoría, no se alcanza a ver muy bien, pero es la barra verde, en un 92% en su casa.
en su casa, con su familia, tuvieron que ocultar la manera de ser, la manera de sentir, la manera de vivir por temor a las represalias. Esto es una cosa que tendría que preocuparnos. Y son datos de México y son de 2019, o sea que tampoco es irnos a otro mundo. La siguiente, por favor. Plantea el cuarto de los derechos, un derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes. Y hay que recordar que recientemente la Cámara de Diputados aprobó pues esta iniciativa para penalizar esas correctamente llamados ECOSIG, esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género, mal llamadas terapias reparativas. Eso no es una terapia si lo está proporcionando un profesional de la salud mental, un profesional de la medicina, una persona religiosa o un quien sea. Eso no es una terapia porque no hay ningún tipo de condición que pueda considerarse como patológica como para que se tenga que aplicar una corrección. Podemos ver esto clarísimamente porque todos los esfuerzos que hay en ese tipo de intentos de cambiar la orientación sexual y la identidad de género van en un sentido, de una persona homosexual a hacerla una persona heterosexual. No hay nadie que se dedique a cambiar heterosexuales para hacerlos homosexuales, a cambiar a las mujeres para hacerlas lesbianas o a cambiar a las personas cis para hacer las personas trans. No hay ese tipo de esfuerzos, lo cual denota el esfuerzo discriminatorio contra un determinado grupo de la población, pues con una idea de que eso está mal, cuando todas las asociaciones médicas del mundo han dicho desde hace muchísimo tiempo que no hay ningún problema de salud ni física ni mental entre este grupo de la población. En el informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual y de género, recomienda a los estados, algunos puntos que puse yo aquí un pequeño extracto, que se prohíban las terapias de conversión. Ojalá que esto llegue a todos los niveles y que no solamente se tenga la mera prohibición, sino que se busquen otros puntos que vienen aquí recomendados, que adopten medidas urgentes para proteger a niños, a infancias y adolescencias, pondría yo por aquí, contra las terapias de conversión, que lleven a cabo campañas para concientizar sobre todo a los padres. Los padres podrán tener toda la buena intención del mundo tratando de cambiar algo que creen que está mal, pero los que están mal son los padres. Si los padres llevaran a estas personas con un médico para decirle, mire, yo no quiero que tenga el brazo izquierdo, córteselo, pues tendríamos que decirle que no. Igual para cambiar la orientación sexual o la identidad de género o la expresión de género. No tiene por qué patologizarse algo que no es patológico. Establezcan y faciliten servicios de salud de otra índole relacionados con la exploración, el libre desarrollo o la afirmación de la orientación sexual y la identidad de género. Este es un punto que a mí me parece crucial porque si debería haber algún tipo de terapia para estas personas es precisamente para que sean felices de la manera como se viven. No, si hay estudios en México en donde muestran una tasa mayor de problemas de salud mental como ansiedad y depresión, ideación suicida entre población, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes de sexualidades no normativas, es por presión social, no porque intrínsecamente tengan algún problema con su vida sexual. Pero si todo el mundo te dice, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, por lo que sea, aquí estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, podríamos hablar por etnicidad, podríamos hablar de muchas otras cuestiones, por una situación de migración. No debería de ocurrir esta patologización. Y finalmente, fomentar el diálogo con los principales interesados a fin de concienciar acerca de las violaciones de los derechos humanos vinculadas a las terapias de conversión. Se ha propuesto en este informe que estoy citando que precisamente este tipo de terapias, los ECOSIGs, atentan contra la dignidad humana porque son equivalentes a trato cruel, humano y degradante. La siguiente, por favor. Plantea el quinto de los derechos, el derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción. Y estos son datos de la ENDOSIG de 2019, nada. 3 de cada 10 personas encuestadas dejaron su casa antes de ser siquiera mayores de edad. La dejaron de manera involuntaria, evidentemente, les echan de la familia. A la mitad de la población encuestada se le negó sin justificación la oportunidad de trabajar o ascender. 3 de cada 10 vivieron agresiones físicas en la escuela por ser quienes son y casi la mitad de las personas que han tenido problemas durante la atención médica, esto me parece verdaderamente aberrante, ha optado por ocultar su orientación sexual o identidad de género al ir al médico. ¿Por qué? Porque les acosan. Encima son víctimas de acoso. Esto está bastante estudiado en este informe y en otros a propósito de la discriminación contra la comunidad de diversidad sexual o de sexualidad no normativas. La siguiente, por favor. El sexto de los derechos habla de un derecho a la privacidad. Y tenemos leyes federales de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y en posesión de particulares. Y resulta que no siempre necesariamente se cumplen. La siguiente, por favor. La siguiente. La imagen, yo no sé qué tan empapados estén de algunos de estos temas, la imagen es de un grupo de drag queens
de un programa que es bastante famoso en YouTube, de la serie que se conoce como La Más Draga, y esta es la última edición que se llama Solo las Más. Bueno, son las participantes de Solo las Más que tienen su alter ego manifestado con esta expresión de género porque así es su trabajo y porque así les gusta estar en el mundo, y tienen una determinada forma de conocerse dentro del medio drag queen. Salieron, no sé si se ve ahí abajo el nombre de una revista de circulación nacional, de una revista llamada de estas de espectáculos, en donde ponen el nombre del alter ego. Ahí vemos pues a Cifer, a Georgiana, a Guajardo, yo las conozco, vamos, soy fan de este tipo de fenómenos. Y junto con el nombre pusieron el nombre legal con los dos nombres y los dos apellidos. Dos de ellas son personas no binarias, entonces ver un hombre masculino con algo con lo que no se identifican, además de que nadie conocía los nombres legales de estas personas, pues evidentemente, aunque haya derecho a la privacidad, no se respetó como se debería respetar. Y así como esto podemos poner N cantidad de cosas como ejemplos que pasan en la vida cotidiana. La siguiente, por favor. El séptimo de los derechos propone un derecho al máximo grado alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras, independientemente del tipo de identidad sexual, orientación sexual, expresión genérica, etcétera, etcétera. Existe, aquí lo hay, estoy poniendo la portada de la versión de 2019 y la versión revisada de 2020, la primera es de 2017, un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicio de atención médica de las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Habría que discutir si estamos en el mismo nivel o en el mismo tipo de necesidades metiendo a la población intersexual aquí junto con cuestiones que tienen que ver con orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Me parece que no, pero me parece que es un avance esto, y que cuando lo hablo yo con profesionales de la salud, pues casi nadie lo conoce. Entonces, ¿cuál es un problema? Hospital donde me invitan a hablar de estos temas, hospital donde me lo plantean. Me llega una persona con un vestido, con maquillaje, y me presenta un INE con un nombre en masculino. ¿Dónde lo pongo? Pues de acuerdo a su identidad sexogenérica. Si se identifica como mujer, tendría que estar en el área de mujeres, no en el área de hombres, por mucho que diga el INE. ¿Qué es lo que suelen decir las interpretaciones más estrictas? Porque me ha tocado, no voy a decir el nombre del hospital, pero la encargada del despacho jurídico de un hospital grande de tercer nivel y de concentración en la Ciudad de México, diciendo yo de estos temas, dijo, pues mientras a mí me llegue el INE con nombre de hombre, lo meto en la sala de hombres. Le habló en masculino incluso a la persona, cuando tiene una identidad femenina. ¿Cuál es el problema que plantean? Ah, no, es que las otras señoras se van a molestar. Pues mientras no eduquemos a las otras señoras, probablemente no lo van a entender. Pero cuando esto se habla, la gente, no somos tontos, es que lo podemos entender, pero se tiene que hablar, se tiene que educar. Y para ello, pues hay algunos derechos que van a venir más adelante. La siguiente, por favor. El octavo de los derechos plantea gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que ellos resulten. Ahora hay muchísimos tratamientos para poder prevenir, por ejemplo, la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Sabemos que con los tratamientos contemporáneos una persona que puede convertirse en indetectable es intransmisible, no tiene, aunque haya sido diagnosticado por PCR con el virus, no tiene la capacidad de transmitirlo gracias a un medicamento, a la toma continua de este medicamento, no a la toma esporádica. Y bueno, esto lo tenemos en México afortunadamente, se brinda afortunadamente, pero se brinda a ciertas poblaciones con conductas de riesgo, trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales. No se brinda a una persona que quiera disponer de su cuerpo diciendo, pues yo quiero tener relaciones erótico-afectivas sin método de barrera. Cosa que ocurre en Europa, la tasa de uso en Europa es muchísimo mayor que lo que tenemos en México, entonces habría que replantearnos pues estos adelantos científicos a quienes llegan, terminan llegando algunas personas, que bueno, pero deberían de llegar, me parece, a más personas. La siguiente. El noveno de los derechos plantea un derecho a la información y que la información esté basada en conocimiento científico, no en prejuicios, no en creencias, no en lo que creía mi abuelita o mi bisabuelita. No, hay muchísima investigación, afortunadamente no todo el mundo la busca, pero hay gente, bueno, ahí salió por en el currículum, que habemos quienes hemos estudiado esto formalmente, muy pocos. Cuando entré en el colegio de posgraduados de sexología en México, la secretaria del colegio se dio la tarea de buscar en la Dirección General de Profesiones cuántas personas contábamos con un título de posgrado en sexualidad, y éramos en ese momento, hace un año y medio, 1,038. Nada. Para una población tan grande como la mexicana es nada, estamos perdidos por ahí, y pues me parece que tendríamos que buscarlo más. Y además es también muy interesante que la mayoría de las formaciones de posgrado se dan fundamentalmente en instituciones privadas. Las instituciones públicas, pues a lo mejor suena feo esto de hablar de salud sexual y reproductiva desde una mirada científica y todo lo demás, entonces no se han querido meter. No, aquí en otros países es muy parecido, que tampoco hay que decir las cosas como son. La siguiente, por favor.
El 10º de los derechos ya habla no solamente de la mera información, sino de la educación integral de la sexualidad, o ESI, como se suele abreviar, educación sexual integral. Ahí les puse la página web de la UNESCO, de la Guía Práctica de Educación Integral en la Sexualidad. No es una ocurrencia que tenemos unos cuantos que nos dedicamos a estos temas. Hay iniciativas supranacionales como esta desde UNESCO, donde viene pues cuáles son los contenidos que se tendrían que tocar, cómo se tienen que tocar, de acuerdo al desarrollo psicosexual de las personas, desde la primera infancia, que sepan qué es la sexualidad, el género, el respeto, los derechos. Y es una cosa que nos falta todavía. Hemos malentendido, sobre todo en México, que hablar de sexualidad es reducir la sexualidad a reproductividad, meterlo por ahí en los libros de texto para que la gente medio lo vea y se asuste y que empiecen a ver penes y vaginas por todos lados, y no se trata de eso. No es solamente eso, porque todo el mundo va a saber que hay pene y vagina y porque los adolescentes desde los 10, 11 años saben que hay condones, y el problema no es eso, sino eso cómo se integra con el resto de la vida humana, con la integralidad que somos los seres humanos. Si eso no va de la mano del respeto, de las cuestiones de género, de evitar la violencia, pues de poco sirve que les digan que es el embarazo y el parto y el puerperio, si no van a tener información más allá de la mera reproductividad. La siguiente, por favor. El 11º de los derechos habla del derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad, el pleno y libre consentimiento. Esto tendría que ser algo que ocurriría en todo el mundo. Hay un trabajo que voy a mencionar hacia el final de la charla, en donde hace un estudio a nivel mundial, y desde luego esto, si lo comparamos en países occidentales, pues tiene un cierto desarrollo, y si lo vemos en países no occidentales, tiene un desarrollo bastante menor, bastante más de lo que llamaríamos en este momento conservador, pero cada quien tendría que tener el derecho de unirse desde el punto de vista civil a quien le dé la gana. Mal se ha entendido que el matrimonio es la unión de hombre y mujer. Pues no, yo suelo decir, el matrimonio tendría que ser entendido como la unión de dos sujetos de derecho, punto. Si se identifican como hombre, mujer, la orientación, la identidad, la expresión de género, lo que sea, tendría que ser una cosa secundaria, en tanto que sujetos de derecho y personas tendrían que unirse a quien quieran, con estas restricciones. No estamos hablando de cualquier tipo de unión, por ejemplo, con menores, porque luego esto, cuando se malentiende, dicen, ah, claro, entonces ya quieren que se casen con los niños. Nadie está diciendo una tontería de ese tamaño. Nadie lo dice. La gente que no entiende, pues a lo mejor puede malentender estas cosas. Por eso también hay que aclararlo. La siguiente, por favor. El 12º de los derechos es el derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo. ¿Qué manera de ligar esto, que es plenamente reproductivo, con lo no reproductivo? Pues que no tendría por qué ser algún tipo de restricción si se trata de un hombre solo, de una mujer sola, de una pareja de dos hombres, de una pareja de dos mujeres, de un hombre transexual como este que fue el primero en la historia, Thomas Beatty. Me encantan las entrevistas que dio en su momento. Él decía, el deseo de tener hijos no es un deseo de hombres o de mujeres, es un deseo humano. Los seres humanos, algunos quieren tener hijos, algunos no, y es también totalmente respetable, y aquellos que quieren, pues se tendría que facilitar de alguna manera las tecnologías que se tienen a disposición en el mundo, pues para que se pudiera facilitar este ejercicio del derecho. La siguiente, por favor. El 13º de los derechos que se plantea es el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Aquí estoy poniendo una cosa bastante pública, pero tendría que tener la posibilidad de esto cualquier persona en cualquier espacio, en su casa. Esto que mencionaba yo al principio, de que las personas ocultan su orientación o su identidad de género por temor a las represalias en casa, viendo que alrededor de la tercera parte le echan de su casa, pues, hombre, el miedo parece que tiene una base en lo que han tenido como experiencias con pares. La siguiente, por favor. El 14º de los derechos plantea un derecho a la libre asociación y reunión pacíficas. Hay gente que suele decir, bueno, es que a mí no me gusta que desfilen de esta manera. Bueno, y si a mí no me gusta que la gente vaya de traje, ¿a mí qué? Si la gente va de traje, si no soy yo el que va de traje. Lo digo como una cosa muy particular porque pues no soy yo precisamente muy afecto a vestirme demasiado formal. Entonces, si la gente quiere expresarse de la manera que le dé la gana, tendría que tener la posibilidad de expresarlo, si es de una manera pacífica, como estamos viendo en este ejemplo y con tantísimos ejemplos. La siguiente, por favor. El 15º de los derechos, el derecho a participar en la vida pública y política. Aquí suelo yo poner este ejemplo porque la primera persona que trabajó a nivel de gobierno en ese momento en Censida, una persona con una sexualidad no normativa por identidad sexogenérica, Gloria Hazel Davenport, activista súper conocida, pues fue precisamente en México. Fue un logro en su momento y me parece que ha sido muy importante que la visibilización también a nivel de toma de decisiones en grupos políticos pues se dé entre personas de la comunidad.
La siguiente, por favor. El 16º y último de los derechos que se plantea es el derecho al acceso a la justicia, a la retribución y a la indemnización. Yo no sé si todo el mundo recuerde el caso de esta chica trans, Paola, que está trabajando un día pues, en trabajo sexual en la calle. Llega un señor en un coche, le hace una propuesta económica, llegan a un acuerdo, se sube la chica. De pronto las otras chicas que pues también se cuidan entre ellas, escuchan unos disparos, la chica sale del coche pues con los disparos en el cuerpo, muriendo, agonizando. El resto de las chicas bloquea el coche, sacan al individuo, le hablan a la policía, llega la policía, se lo llevan para que declare y lo dejan libre por falta de pruebas, que no había ninguna intención ni de disparar, ni de matarla, un exmilitar, y estuvo pues declarando y punto. Pero eso es justo, que puedan matar a la gente cuando les da la gana solamente porque tiene, con el argumento de tener una expresión sexogenérica que no le gustó al supuesto cliente que se acercó ahí, es una verdadera atrocidad, es una barbaridad. No debería de ocurrir esto y ocurre muchísimo. Ocurre con los feminicidios, ocurren muchísimos homicidios por cuestiones de género y por cuestiones de diversidad sexual que no deberían de ocurrir. La siguiente, por favor. Y para ir finalizando, esta es una revista que en el mundo médico es súper reputada, es muy importante, tiene grupos de trabajo. The Lancet ha sido The Lancet desde hace más de un siglo. Antes de The Lancet estuvo el British Medical Journal, luego vino una especie como de sustitución, el British sigue existiendo, pero el New England Journal of Medicine y Lancet han sido las dos grandes publicaciones que tienen incluso revistas especializadas para algunos temas. Lancet tiene la peculiaridad de que se ha dedicado también a reunir grupos de trabajo sobre temas específicos, tiene trabajos maravillosos a nivel supranacional y tiene un número especial en 2019, la siguiente por favor, en donde habla de esto, de que para acelerar el progreso se alía con el Instituto Alan Guttmacher, un instituto de sexualidad muy famoso en Estados Unidos, para poder reunir la idea de la salud con los derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, por favor. El documento publicado es un documento bastante extenso, el documento completo son 51 páginas, maravillosamente documentado, y terminan con varias conclusiones. Una de ellas es esto, que para impulsar la salud es necesario impulsar los derechos. Si no se respetan los derechos sexuales y reproductivos, no se puede considerar que vayamos a conseguir en algún momento la famosa salud sexual y reproductiva. Y hay que recordar que en la Agenda 2030, en el 5.6, si no me equivoco, aunque esté metido dentro de género, habla que deberíamos de conseguir la salud sexual y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces no es un tema menor. La siguiente es una imagen que suelo poner en mi chat. Quien me conozca de más tiempo sabe que la pongo en mis charlas. La imagen dice: si no le gusta el matrimonio gay, pues no se case con gays. Si no le gusta el aborto, pues no aborte. Si no le gusta el sexo, no lo haga. Si no le gusta el porno, no lo mire. Y si no le gusta que le quiten sus derechos, sencillo, no se los quite a los demás. Los derechos, esta es una cosa muy vieja y hay que discutirse a profundidad. El derecho de cada quien termina donde empieza el derecho de otra persona. Y maltratar los derechos sexuales no reproductivos de un grupo de la población, como la comunidad de diversidad sexual, pues no debería de haber ocurrido nunca, y ahora que tenemos conciencia de ello, no debería de volver a ocurrir. Espero no haberme excedido mucho de tiempo. La siguiente, por favor. Agradezco a quienes nos siguen en este momento de manera presencial, de quienes nos siguen en línea. Agradezco a la institución de trabajo que es la UAM Xochimilco, de ahí es esta jacaranda. La siguiente, quienes me conocen saben también que dedico todo lo que hago. La siguiente, por favor. A mi hija, que siempre la pongo, aparece en todas mis presentaciones. Y la siguiente, por favor. Si no hubiera tiempo ahora, porque siempre el tiempo es traicionero para las cuestiones de las preguntas, pues esos son mis correos electrónicos. Si gustan ustedes contactarme, si gustan el documento, si gustan cualquier información de base científica de todo lo que acabo yo de decir, yo con muchísimo gusto. No contesto inmediatamente porque siempre estoy medio full, pero desde luego en algún momento les voy a dar respuesta. Pongo el comercial y pongo el institucional, pues para que si me escriben a los dos, en algún momento reviso alguno de los dos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. No sé cómo estamos de tiempo. Bien. Qué bueno. Y pues gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. A continuación daremos paso a la sesión de preguntas, por lo que les pedimos sean tan amables de levantar la mano para poder acercarles un micrófono, mencionar su nombre, por favor, y les pedimos sean concretos a la hora de participar. ¿Alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? Perdón, antes de
de darle paso justo, como es un tema de un conversatorio, y el día de hoy nos acompaña me dice que le ponga ciudadana, Alejandra Armenta Espinosa, ¿no?, quien está muy interesada, he tenido contacto, la debes de conocer, sí, también muy involucrada en los varios temas de bioética. me da gusto. También, exacto. Bueno, entonces, a ver, primero, pues agradecerte por esta charla, una charla sumamente importante. Yo siempre he creído, fíjate, hay un tema muy interesante, los que nos especializamos por algún tema en la cuestión de derechos humanos. Hay dos casos emblemáticos en los que partimos en México justo para el reconocimiento de los derechos humanos, específicamente el caso Radilla Pacheco, que el caso Radilla Pacheco es lo que se va directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después parte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a partir de esto se genera una resolución de la Corte Interamericana en la cual es el Estado mexicano, al revés, es caso Radilla Pacheco versus el Estado mexicano, que finalmente termina repercutiendo en una orden, dirías tú, supranacional, en la cual efectivamente genera dos parámetros en la vida del derecho democrático actual de nuestro país, o bien dicho, de un Estado democrático de derecho como en el que hoy vivimos. Y esto tiene que ver justo con la inserción del reconocimiento de los derechos humanos a partir de esta resolución que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué hablo de ello? Porque esto justo va a permitir el reconocimiento expreso al artículo 1 constitucional, donde habla sobre los derechos humanos que deben ser interdependientes, por supuesto, entre cada uno de ellos, pero al mismo tiempo deben ser universales, deben ser progresivos. Y en el último párrafo del artículo 1 constitucional también hace referencia a la no discriminación, que esto abre paso a las famosas categorías sospechosas. Si bien es cierto que el tema de categorías sospechosas, incluso existe ya protocolos de atención y de actuación para ellos por parte de en el caso concreto, el Poder Judicial de la Federación emite un protocolo para juzgar a través, con perspectiva de género, en el cual emana el tema de las categorías sospechosas, sigo advirtiendo unas cuestiones muy interesantes en este sentido. La primera, también se debería de legislar con esta perspectiva, tomando en cuenta que estas categorías sospechosas también se debieran hacer como una ponderación, un formulario como el que se realiza, pero también en ese mismo sentido, y por eso yo de verdad lo he dicho, que es necesario que también se genere una nueva visión, no solamente de juzgar, sino también de atender las políticas públicas y por supuesto la tema legislativa, que es con una perspectiva de bioética. Son temas que no podemos dejar de lado. Y esto hago referencia con el tema de la no discriminación y las categorías sospechosas por una cuestión, porque esto da pauta a todo lo que hoy vemos. Todos los avances, absolutamente todos y cada uno de los avances que hoy tenemos plasmados, yo siempre lo repetía algunas veces en las clases que he dado justo en Derecho y en Democracia en específico, yo decía, bueno, a ver, si nosotros tomamos en cuenta que la Revolución Francesa se genera en el pleno siglo XVIII, el reconocimiento en nuestro país, es cierto que existían las garantías individuales, pero el reconocimiento expreso de los derechos humanos en nuestro país viene a repercutir justo hasta el 2011. O sea, es decir, si nos damos cuenta la brecha que tenemos, por eso para muchos pareciera escandalizante y les alarma la cuestión de decir por qué se está avanzando de la manera. Hay quienes asumen, por ejemplo, el caso de Milei concreto, donde dijo aquí no se va a hablar con el término de amigues, amigas, yo, sí, ¿no? Amigos, para él sugiere que la lengua no tiene, según él no tiene sexo, aunque según él no, la lengua no debía tener sexo. Sin embargo, para ellos es escandalizante porque no comprenden justo que este reconocimiento no es que sea un salto cuántico, es un salto necesario para la visibilización. También asumo, y también lo creo, hay un libro muy interesante de Marta Lamas, donde hace referencia sobre qué tanto es realmente una victimización y una violación a un derecho humano, porque también hay que decirlo, muchos lo han utilizado. No vamos a entrar en esas temáticas, eso es un tema de discusión filosófico y muchísimo más profundo y en dado momento procesalmente en materia penal. Pero lo que sí quiero hablar es de estos tres momentos, hablando de tu tema, antes de darle pausa, del tema, del primer momento histórico que fueron los derechos eróticos afectivos, que como tú lo sabrás, y esto la historia lo cuenta, el término de lesbiana se viene a dar a conocer con Lesbos, sí, con la famosa, en la isla de Lesbos, con Safo, la famosa filósofa Safo, que justo también se tiene que ir a la isla de Lesbos, por eso, porque ella empieza a educar a las mujeres, les empieza a dar educación de que no solamente tienen que ser unas buenas mujeres que sepan bordar, que también pueden dedicarse a cultivar el pensamiento, libertad de pensamiento. Y entonces cuando empiezas a abrir el área al pensamiento, de alguna manera,
las mujeres empiezan a salir de esta zona y entonces empiezan a ser segregadas y justo las mandan a esta isla de Lesbos y de ahí viene el término de lesbianas. Después entonces encontramos un grupo de tairas también que se van y también son relegadas y que muchas de ellas eran condenadas a lesbianas, que no era el caso. Tan es así la famosa historia de la esposa, bueno, la que fue esposa, escandalizante en la democracia. Por eso me llama la atención cómo está muy concatenado el tema de lo que hemos discriminado con los avances en la democracia que se han dado. Safo influyó de cierta manera para que entonces después en estas hetairas, y lo hablo de manera muy específica, de la que fuera esposa, se me acaba de ir el nombre, de la esposa de Pericles, por la que Pericles se divorció, precisamente, sí, el gran demócrata Pericles, y se termina contrayendo nupcias con una mujer, más al rato les recuerdo el nombre, que también, Aspasia, de Mileto, nacida en Mileto, bueno, y que precisamente ella da paso en la democracia a hablar, a incluir a estas minorías. Por eso me llama mucho la atención, porque es la primera mujer, por eso digo, esto que acaba de hacer Milei, ella fue la primera que empieza a dar reconocimiento a las minorías. Y así nos podemos ir a lo largo, y en estos, por eso digo, en estos derechos eróticos afectivos, pues entonces encontramos este desarrollo de los grandes pensadores griegos cuando empiezan a hablar del amor ágape, ¿no? Cuando empiezan entonces a hablar del eros y del filos. Y que finalmente, por eso es a lo que voy, para que visibilicemos la importancia del por qué sí hay que visibilizar. Si nunca se hubiesen dado estos pasos de estas mujeres como Safo, como Aspasia, si no se hubiese, que al final del día, y hay una frase que me encanta mucho de Humberto Eco donde dice, no es que no hayan existido mujeres filósofas en la historia antigua, es que quizás muchas de esas mujeres filósofas fueron calladas, pero previo a ello fueron tomados sus pensamientos y puestos con el nombre de hombres que son filósofos. O sea, las mujeres filósofas ya existían, solo los hombres exclusivamente es quien asumían ese rol como si ellos hubiesen sido. Y claro, son visibles porque entonces los encontramos en los diálogos de Platón, donde empiezan a hablar de ello, entonces ya empezamos a reconocer un poco la historia, empezamos a saber de Aspasia de Mileto, porque entonces obviamente sabíamos que tenía relaciones, me refiero de pláticas, de charlas, de tertulias, con grandes personajes exclusivamente como Eurípides, ¿no? Y a lo largo de la historia, y que por años fue, por supuesto, callada, ¿no? Por incluso no reconocida, y tiene que irse ella a vivir, cuando Pericles muere, tiene que irse a vivir a una isla abandonada después de que el hijo también muere, al cual nunca reconocieron. Y al final lo que vemos es que este reconocimiento de estos derechos eróticos afectivos los plasma Platón y después Aristóteles, y posteriormente entonces, como ya tenemos una democracia en Atenas y ya están dados por Aristóteles, y entonces viene ahora sí la conquista del Imperio Romano, y entonces tenemos un derecho que es germánico romano, entonces ya empieza ese reconocimiento propio, y ahora sí es cuando podemos hablar de los derechos, pero solamente reproductivos. Y ahora que estamos en el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales, que no son reproductivos específicamente, que es lo que me encantaba, lo que decías, que es un tema que nunca se ha puesto a discusión, de por qué sí el Estado tendría que garantizarnos, claro, en medida de su contexto, el placer para las mujeres, ¿no? O para los hombres, sin lugar a duda, para el ser humano en general, sí, el placer mismo. Entonces, me parece muy, muy revelador lo que hoy nos das, porque se supone que si somos iguales hombres y mujeres, dado por nuestra Constitución, pues tendríamos que tener todos las mismas condiciones para desarrollarnos, hablando de libre desarrollo de la personalidad, que si bien es cierto no está expreso en el artículo 4 constitucional, pero sí está implícito en el artículo 1 constitucional y en la resolución que emite también la Suprema Corte con esta tesis, con esta controversia constitucional que se da, que es la 293/2011, a raíz de la controversia que surge diciendo no pueden existir, a partir del caso Radilla Pacheco, no se puede establecer en México un interés supranacional. Aquí solamente es un derecho constitucional, y entonces la Corte resuelve y dice no, sí pueden existir estos derechos porque estamos, de alguna manera somos Estado parte, y a ser Estado parte reconocemos estos derechos fundamentales y eso nos obliga a ser vinculantes. Entonces, hablando de todo esto, claro, y bajo el tema del principialismo, y yo te diría algo más, bajo un tema que hoy tenemos de garantismo y de neogarantismo en nuestra Constitución, pues me parece que es necesario retomar estos temas,
avanzarlos. Por eso he insistido una y mil veces que si no vemos la legislación con perspectiva de bioética y si nos escandalizamos, no vamos a avanzar, porque como decía una y mil veces Raúl Eugenio Zaffaroni, lo decía, el derecho siempre llega tarde, y por eso siempre llega tarde, porque nos escandalizamos cuando las cosas están sucediendo, y cuando se quieren llegar a regular es demasiado tarde, porque el problema ya creció, y creció porque no hubo límites, porque eso es lo que hace el derecho. El derecho crea a partir de las normas límites para que haya una sana convivencia en sociedad. Hasta aquí dejo mi participación, y ahora sí, Alejandra, que está muy interesada en el tema, Alejandra Armenta, le voy a pedir que por favor, si puedes aquí acompañarme para participar y posteriormente dar uso a las preguntas y respuestas. Claro que sí. Mientras se Gracias. aproxima, yo voy a poner un ejemplo a propósito de el nombrar. Si releen ustedes 100 años de soledad, pues verán que don José Arcadio Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, empieza a recordar lo que era Macondo antes de que fuese Macondo, y pues empieza a hablar de un riachuelo y piedras blancas como huevos prehistóricos, dice, y llega una frase que a mí me encanta, en donde dice: el mundo era tan joven que las cosas no tenían nombre, y para hablar de ellas había que señalarlas con el dedo. Entonces, claro, si yo quiero hablar de esto que puedo señalar con el dedo, pues no hay ningún problema, porque puedo señalarlo. Pero si quiero hablar de la identidad sexogenérica, eso no lo puedo señalar con el dedo, eso se tiene que nombrar de alguna manera. Y si yo le dijera, muchísimas gracias por su intervención, señor, pues a lo mejor la maestra María Rebeca Alcaide me podría decir, es que a mí no me gusta que me digan señor, o sea, ¿por qué me estás llamando así? Entonces, eso es lo que tenemos que entender con una persona no binaria o de género fluido, que habrá quien se sienta bien hablándole en masculino, habrá quien se sienta bien hablándole en femenino, habrá quien no se sienta bien y habrá quien le dé lo mismo. Entonces, si alguien se identifica de una determinada manera, me parece que por principio de respeto básico, desde el punto de vista ético, más allá de lo que pueda venir después, pues habría que respetar estos detalles, porque la realidad es mucho más amplia de lo que podemos señalar con el dedo. Buenas tardes y gracias, Rebeca y Jorge. Yo quisiera decir que como ciudadana estoy sumamente feliz de este conversatorio, y me refiero a esta sesión en particular, en donde justamente se está diciendo por su nombre, visibilizando y haciendo como explícita toda esa diversidad en cuanto a expresión de género, a diversidad de cómo se quiere vivir la sexualidad de cada quien, y cómo eso que es algo tan individual que nos compete a cada persona, pues en un momento dado sí requerimos de que haya servicios públicos, que haya legislación que nos proteja, que haya educación que permita que las personas que están en distintas dependencias, por ejemplo, servicios de salud, puedan atender nuestras necesidades, y cómo todo eso se vincula de una forma tan, ahora sí que como concatenada, con nuestra libertad sexual como personas. Creo que la sexualidad es un ejemplo muy tangible de cómo lo individual, que sí lo es, no se desvincula de lo público, pensando en prestación de servicios, pensando en políticas públicas, etcétera. Jorge, entre toda tu intervención nos diste pie como a saber todos estos derechos y cómo se conectan. A mí me llamó mucho la atención el derecho a la no discriminación, porque es un derecho que ahora sí que nos invita a todas las personas a respetar a los demás. Y creo que más allá de lo institucional y los prestadores de servicios, o sea, como todas esas personas que están de cara en un servicio público, la sociedad también tiene una gran responsabilidad en sí misma de respetar esa diversidad, de abrazarla, porque pues que una persona viva libre de violencia y se sienta bienvenida, realmente depende de que todas las demás personas que estamos en contacto la hagamos sentir parte y bienvenida. Me llamó la atención que no mencionaste la palabra estigma, o no la recuerdo como tal, no sé si fue intencional o no, pero yo vinculo siempre la discriminación y el estigma como pensándolo en antagónico con lo que aspiraría, que es el respeto y la inclusión.
la maestra Rebeca hablaba de esto de legislar con perspectiva bioética, que creo que es algo imprescindible a la par de esto que ya se está dando con perspectiva de género. Para cerrar mi intervención, pues quisiera señalar lo importante que es que personas como tú, con esta preparación bioética e ímpetu de incidencia, pues se presenten en distintos foros como esta parte de advocate, o sea, para lograr como que todos los actores políticos y sociales pues entendamos de qué se trata esto, porque la educación creo que es imprescindible a la par de este respeto en la sociedad y de las políticas. Yo celebro como todo el avance político del matrimonio igualitario, que las personas trans ya puedan tener su INE, si lo desean, con su identidad de género. Son avances importantísimos que nos muestran eso de bioética y derecho y salud. Sí. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y por las ideas. A pesar de que sé que hablo muy deprisa por cuestiones de tiempo, pues prácticamente todo lo que voy diciendo está pensado que lo diga en esos términos, y los términos que no aparecen también está pensado que no aparezcan. Es muy importante esta cuestión de la estigmatización, pero también nos lleva por otros derroteros en donde ya no es solamente la cuestión del discriminar en sentido plenamente etimológico, es poder discernir, poder diferenciar, y el sentido que le solemos dar en el uso cotidiano, que incluso viene en la primera sección de la RAE, es la discriminación negativa. Hay una discriminación positiva, esta serie de hechos como hechos afirmativos, pues por justicia reparativa y por una serie de cuestiones que también se podría hablar de una discriminación en otro sentido. Entonces, por eso quise dejarlo como en una cosa más cotidiana y no meterme por esos tres derroteros que desde luego también tendría que analizar en otro momento. Así que muchas gracias. No sé si alguien más tuviese algún comentario, Yo le digo a mis alumnos: dudas, preguntas, comentarios, anécdotas, quejas, reclamos. ¿Allá? ¿Y ahí? Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes, solamente para preguntar al doctor, actualmente en el contexto mexicano, ¿cómo nos encontramos en derechos sexuales y reproductivos? Decía la maestra Rebeca Alcaide, hemos avanzado, esto se lo escuché también a una compañera feminista y teórica de género en la UAM, hemos avanzado mucho, pero eso no quiere decir que lo que hemos avanzado sea suficiente. Es importante seguir en esa línea porque en años recientes, lamentablemente, grandes logros que se han tenido a nivel global y a nivel nacional por cuestiones de grupos, de intereses, a lo mejor muy particulares, han evitado o tratan de evitar que se siga de alguna manera consolidando la fuerza que deberían de tener los derechos sexuales y reproductivos. A nivel global, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que cosas icónicas como Roe versus Wade en Estados Unidos, la sentencia que consigue que el aborto sea legal a nivel federal en Estados Unidos, que se nos viene abajo el año pasado, se les viene abajo y se nos viene abajo en el mundo, porque era una referencia. Y además, esa tendencia de disminuir los derechos de las mujeres en su vida reproductiva para que no decidan sobre sus propios cuerpos, que sea el Estado el que decida y no ellas, es la que se está viendo también en los grupos de sexualidades no normativas. Esto que dijo Milei, de que aquí no se va a hablar con la E, es que Trump ya había dicho en su gobierno que no se iba a hablar ni de género, ni de perspectiva de género, ni de muchísimas cosas que deberían de haberse incluido. Entonces, yo recuerdo en algún congreso de sexualidad que este tipo de temas es una especie como de choque de trenes. Hay fuerzas que vienen en un sentido, avanzando, y otras muy conservadoras que vienen en otro sentido, intentando frenar el avance de todo esto. No lo mencioné, ya me dio tiempo, pero si hubiera desmenuzado el informe de Alan Gottmacher y Lancet, dice con todas sus letras, los estados tienen que comprometerse a que las mujeres tengan acceso a un aborto libre y seguro y gratuito. No lo dice Lancet, pero lo decimos muchas otras personas. Deberían de comprometerse a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y no solamente virus de inmunodeficiencia humana. Deberían de comprometerse a poder diagnosticar tempranamente los cánceres reproductivos, fundamentalmente cervicuterino y próstata,
que no se diagnostican, no por falta de insumo, no por falta de interés, no, es por cuestiones que tienen que ver con la forma como el patriarcado moldea a las mujeres, porque ¿cómo va a ir mi esposa a que el médico la revise? Y no van. ¿Y cómo va a tener cáncer cervicuterino? ¿Y cómo va a tener cáncer cervicuterino? ¿Y cómo voy a ir yo muy machote a que el urólogo me mete el dedo por el ano para que vea cómo tengo la próstata? Entonces hay un montón de cosas que deberíamos de seguir avanzando en ello y que pues por este tipo de cuestiones no se avanza. Me parece, para redondear una respuesta un poco más concreta, que ante este escenario tenemos una especie de dualidad en donde a nivel formal tenemos una serie de avances legislativos, pero nos falta todavía aterrizarlo en políticas públicas y en la realidad sustantiva de las personas. Es cierto que tenemos una clínica Condesa y qué bueno que las personas trans pueden recibir ahí tratamiento, pero es que las personas trans dicen, ¿pero por qué tengo que ir a un lugar para tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana si no es sinónimo transexualidad de virus de inmunodeficiencia humana? ¿Por qué no ponen ese servicio en otro lado? Por poner un ejemplo. Entonces me parece que sí, hemos avanzado, tenemos que seguir avanzando, pero nos falta mucho por avanzar. Entonces estamos, creo que en buen camino. Espero que sigamos así. Yo sí tengo una pregunta, te la hago, porque alguien como tú sí me la puede contestar. Me refiero a tu expertise. A ver, a ti en lo personal, ¿qué es lo que qué te parece que hemos hecho mal? Porque sí es en cierto que así como hemos avanzado también hay un retroceso. El caso que acabas de mencionar en Estados Unidos, que fue emblemático porque fue uno de los países, sobre todo en América, referentes para el tema del avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué se está haciendo mal donde se está generando este sentido contrario, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo entiendo a lo mejor en contextos cuando dicen, bueno, en México porque somos todavía un tanto conservadores, etcétera. También me queda claro que hay sociedades muy conservadoras, pero bueno, a ver, en el caso concreto de Estados Unidos no fue la sociedad, fue la corte, que eso es lo peor. O sea, no fue la sociedad, fue la corte quien determina dar un revés a los avances que se supone que no deberían ser, porque los derechos humanos dicen que no puede haber un efecto retroactivo, es progresivo. Sí, no para atrás. ¿Qué es lo que tú consideras desde tu perspectiva de conocimiento? Yo creo y me voy por lo más difícil y lo de mayor plazo y que a veces por eso más difícil de medir, de evaluar, que es el tema educativo. Sale de la corte, sí, pero la gente que está en la corte no cae del cielo, sale de la sociedad, se forma en la sociedad. Entonces, yo creo que deberíamos de modificar de una manera radical planes y programas de estudio. Por eso me parece que una de las primeras charlas indispensables fue la de Ángel Alonso hablando de la educación en bioética. Tendríamos que hacer eso desde jardín de infancia, desde que los niños no saben ni leer ni escribir, pero que sepan que el respeto es importante, que si tengo compañeritos y compañeritas puedo tener un compañerite, que si el niño se quiere llegar con falda, que no haya uniformes en las escuelas. Es que ¿por qué los niños tienen que ir con pantalón y las niñas con falda si no les da la gana? O les tienes que cortar el cabello. O cortarles el cabello. Cuando mi hija fue a la primaria, no solamente era el cabello largo, sino que tenía que llevar colitas. Era una cosa de terror. Entonces, claro, luego yo de papá soltero, que es que yo tengo muchas cosas raras, aprendiendo a peinar colitas, o sea, no, me hubieran ahorrado muchas cosas si no le hubiera tenido que hacer colitas a mi hija. Entonces, creo que el problema está ahí, que estructuralmente hemos retrocedido en varias cuestiones educativas. A pesar de que yo decía que tenemos algunas cosas mal, antes teníamos más cosas. Hay estudios, hay gente del Colegio de México que ha estudiado planes y programas de estudio por décadas y se ha dado cuenta que con la llegada de gobiernos conservadores, por ejemplo, a la presidencia de la República en México, la educación sexual ha disminuido o ha desaparecido en varios lugares de los programas educativos. No, en este no. O sea, por eso hablé yo de gobiernos conservadores del PAN. Para decir partidos, porque pues la gente llega apoyada por un partido. Y eso está estudiado y está medido. Entonces, la forma como se tratan las relaciones de género también se ha modificado en esos gobiernos de una manera bastante más tradicional y por eso creo que ahora tenemos pues adolescencias, juventudes
radicalmente conservadoras, que yo veo a mis alumnos de primer año de universidad diciendo cosas que yo, que soy mayor, me escandalizo, pero digo, ¿pero cómo piensan estos si son unos jovencitos? No, o sea, algo estamos haciendo mal, me parece, a nivel educativo. Y el problema es que si en este momento estamos, para mí, si estamos viendo esta repercusión en la forma como se formaron los profesionales que están en estos puntos de decisión, yo no sé de aquí a 20 años en donde lo que está pasando ahorita se consolide, ¿hasta dónde vamos a llegar atrás? Esa es una preocupación para mí, por eso el meterme todo lo que puedo en educación, si es que llego a algún sitio, pues para poner el granito. A ver, me llama la atención y lo tengo que decir. Vamos, me pongo a pensar, hay un libro muy bueno que se llama justo La ceguera moral, que es de Leonida Donskis, es una disertación que tiene Leonida Donskis con Zygmunt Bauman. Y entonces ellos hablan que existe una dicotomía, cosa que ahorita lo que me estás diciendo me queda clarísimo que es una dicotomía, porque por un lado encontramos a jóvenes que se escandalizan con ciertas acciones que están en positivo, bueno, que están avanzando, pero por otro lado vemos, como bien lo decías en la charla pasada, hay una hipersexualidad ahora, ¿sabes? Sí. O sea, ¿en qué momento estamos llegando en esos lados de que de pronto te vas de la A a la Z, ¿no? Acortas como toda esta brecha, literal, te vas de la A a la Z. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que no hemos comunicado bien? Sí, es un tema de educación, pero ¿qué es lo que no hemos? Porque algo no estamos haciendo bien también, no Sí. nada más hay que señalar. Algo también de nuestro día a día no estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que consideras? Porque por un lado tenemos esa hipersexualidad, pero por otro lado estos pensamientos no escandalizantes y conservadores. Sí. Pues claro, yo me fui a la educación y yo me dedico a la educación superior, entonces tenía que dejar para mi terreno. Y como me dedico a la bioética, para mí el problema es fundamentalmente ético. Aristóteles ya dice en la Ética Nicómaco que los cursos de acción extremos son viciosos. ¿Qué es lo que estamos llegando? A un curso que va por un lado, a otro curso que va por otro lado, y que, como dicen los latinos, in medio virtus, si el camino virtuoso, el camino mejor, la decisión óptima que dice Aristóteles está en el medio, pues tendríamos que buscar algo que no sea ni tan cargado para un lado ni tan cargado para el otro lado. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha faltado. La educación, no solamente en abstracto y en general, sino educación sexual y reproductiva y educación específicamente en temas de ética. Tendríamos que educar en la responsabilización, no solamente en, bueno, aquí está esto, pero ¿y luego qué hago yo con esta información? ¿De qué manera decido yo para mí, en mi vida, en mi cuerpo, en mi persona, en mis relaciones? ¿Cómo puedo yo buscar ese curso óptimo que dice Aristóteles? Muchas veces se lee Aristóteles y se lee mal porque creen que Aristóteles habla de lo bueno y Aristóteles habla de lo óptimo. Aristóteles dice, la decisión que debemos tomar es la óptima y cualquier decisión que esté por debajo de la óptima es mala. ¿Qué es lo que tendría que hacer el legislador? Dar el todo por la legislación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier profesional? Hacer lo óptimo. Ustedes se imaginan un cirujano que diga, lo operé, pero me quedó más o menos. No, es una monstruosidad. Que un legislador diga, bueno, presenté una iniciativa que, pues, a ver si pasa. Quedó más o menos. No. O sea, me parece que hacernos responsables en buscar el mejor curso de acción que tiene que ver con las decisiones éticas es donde nos ha fallado. Y eso lo podemos ver, algo mencionó también Ángel Alonso en su charla, en la forma como ha salido incluso totalmente en algunos momentos de los programas educativos, las humanidades, la filosofía, la ética. Ahora son temas que hay grandes instituciones que no se ven en educación media. Yo le pregunto a mis estudiantes de licenciatura quién llevó filosofía y ni la mitad, o si acaso la tercera parte llevó algo que termina siendo ni siquiera una reflexión filosófica, sino una historia de las doctrinas filosóficas que luego tampoco saben qué hacer con ello. Entonces creo que ahí nos falta todavía mucho. Hemos mejorado muchas cuestiones en educación, no cabe la menor duda, pero me parece que nos hemos ido por lo que se llama en teoría del valor, por los valores instrumentales. Sabemos hacer muchísimas más cosas, tenemos muchísima más tecnología, tenemos Zoom, tenemos Internet, tenemos YouTube, pero luego la parte humana de todo eso, ¿dónde queda? ¿Eso para qué me sirve? ¿Me sirve solamente para poder ver la charla y que la tenga yo en el teléfono o para intentar ser mejor persona? Eso es lo que creo que nos está fallando. ¿Cómo tratar de humanizar lo humano? No recuerdo si mencioné aquí en una de las primeras sesiones una frase de don José Ortega y Gasset: el tigre no se puede destigrar, pero el ser humano sí se puede deshumanizar. Y creo que eso es lo que nos está pasando. Nos hemos deshumanizado con el mal uso de la tecnología. Yo no quiero decir que la tecnología sea mala, pero si optamos solo por el desarrollo tecnológico y por tener los mejores avances y no pensamos en la parte humana de la humanidad, vamos mal. Creo que la educación tiene que tener ese componente ético para escoger mejor y no irnos para atrás. Muchísimas gracias.
Para escuchar el mensaje de clausura de este conversatorio, dejamos en el uso de la palabra a la maestra Rebeca Alcaide Cruz. Por favor, maestra. Gracias. Bueno, ya para finalizar, la Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Nacional de Bioética otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética con el tema derechos sexuales no reproductivos hacia una justicia sexual, siendo el día de hoy, 2 de abril de 2024, y bueno, firman el diputado presidente Manuel Reyes Carmona, el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, que también es coordinador de pero no podía faltar, de este conversatorio, y el maestro Raúl Jiménez Piña, director del Centro de Conocimiento de Bioética de la Comisión Nacional de Bioética. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Doctor, le entrego el reconocimiento. Gracias. Para atrás. Ahora no puedo salir. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y a todos ustedes su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buena tarde.